nombre es Pedro Fierro, yo soy profesor asistente de la Escuela de Negocios en la Universidad Adolfo Ibáñez y investigador adjunto del núcleo MEMO. Es bien curiosa porque yo diría que hace algunos años se entendían efectivamente como fenómenos distintos. Uno siempre hacía la distinción entre lo que era una participación quizás más tradicional, el ir a votar, el ir a participar en actos de campaña, con otra que tenía que ver con lo más digital, participar en redes sociales o poner, digamos, logos políticos en los perfiles de usuarios y ese tipo de cosas. Yo diría que eso hoy en día se ha vuelto más difuso y la verdad es que ha ido cambiando. Me da la impresión de que no es posible hablar de participación prescindiendo de lo uno y del otro. Yo creo que hoy vemos una participación quizás más integrada, que por cierto tiene algunas aristas que son más digitales, pero que están absolutamente conectadas con lo que nosotros entendíamos como mecanismos de participación tradicional. Hoy en día uno puede hacer actos de campaña, osunas o incluso votar, tomar ciertas decisiones democráticas, tener reuniones con parlamentarios, con representantes, todo desde el mundo digital también. Entonces me da la impresión de que la forma en cómo ha cambiado la aproximación a estos fenómenos tiene que ver con la mayor integración y la menos posibilidad de diferenciación. De que las ventajas quizás tienen que ver con que los costos de participación tienden a ser menores en el mundo online o gracias al mundo online. Existe una mayor probabilidad de interactuar con autoridades que quizás antes veíamos más alejadas o imposibles de llegar. En cierto modo también hay una lógica más horizontal de conversación y las desventajas yo diría que son cosas que hoy en día todos hemos conocido en distintos frentes, ¿cierto? Tiene que ver quizás con el exceso de información. Muchas veces se hace difícil distinguir lo real de lo falso, pero también lo importante de lo menos importante. Ese exceso de información está demostrado que no siempre tiene buenas consecuencias en términos democráticos y también obviamente hay problemas asociados más a estos trastornos de información, otros que tienen que ver con la desinformación más bien, ¿cierto? Y claro, que se hace, como decía, más difícil de distinguir cosas que están fuera de contexto y una serie de otras intervenciones que quizás no son del todo falsas, pero que están destinadas a confundir a la ciudadanía. Yo diría que todo eso también incide en el riesgo de homofilia que hoy vemos, ¿cierto? La propensión a que todos tengamos amigos similares, con opiniones similares, que nos vayamos aislando, y eso deviene también, quizás, si no está bien enfocado, en un clima más polarizado. Yo diría que esas son cosas que hoy en día también se están estudiando y demostrando. Esto también me parece un asunto súper complejo. Inicialmente habían quizás dos grandes teorías. Por un lado, ¿cierto?, lo que se le llamaba la teoría de la movilización, que efectivamente decía algo relacionado con los menos costos de participar, que hacía más propenso o más fácil llegar a públicos que estaban antiguamente quizás más marginados. Pero también hay toda una tesis que tiene que ver con esto de la tesis del refuerzo, que más bien nos dice que las redes sociales y las plataformas digitales vienen simplemente a potenciar o a darle más voz a los que ya tenían poder antes, ¿cierto? Y esto lo vemos en una serie de fenómenos. Los que más inciden en las redes sociales muchas veces son los mismos perfiles que incidían antes en medios más tradicionales, por ejemplo. Yo diría que en todo ese mundo hay una arista que usualmente es olvidada y que tiene que ver con la arista geográfica, con el espacio, que es algo que la verdad es que a mí me interesa mucho. Y también hemos demostrado y entendido que hay sectores, lugares que tienden a estar más abandonados, no solo por aspectos geográficos físicos, sino que también porque Chile es un país centralista y como el resto de Latinoamérica, que también vi este fenómeno, que gracias a Internet y gracias a las plataformas digitales muchas veces
es posible ofrecerles alternativas para que puedan participar de discusiones que sencillamente antes no podían. Yo diría que esa arista espacial nos invita a reflexionar un montón en torno al efecto democratizador que tiene el mundo digital. Nosotros hemos tenido también experiencias súper positivas de gente participando en discusiones directas con representantes, gente que vive en lugares muy abandonados y que ve en el mundo digital una real alternativa de participación. Mi opinión es que aquí hay dos grandes cosas. Por un lado, creo que el concepto de privacidad ha ido cambiando y mutando con el tiempo. Me da la impresión de que estudiantes que quizás están viendo estos videos en colegio o en su primer año universitario tienen una percepción de la privacidad muy distinta a la que, por ejemplo, yo tengo. Me da la impresión de que ese tiende a ser un concepto más bien válvula, que ha ido evolucionando. Y que muchas veces las nuevas generaciones le otorgan menos valor a la protección también de ciertos aspectos de su vida y eso me da la impresión de que es una realidad. Dicho eso, sí creo que hay que hacerse cargo, obvio, de este tremendo desafío y para eso vamos a requerir gobernanza, digamos, esto no creo que dependa solo de los estados o de asuntos más bien normativos, sino que de la posibilidad que tengamos de enfrentar este problema en conjunto con las organizaciones, empresas privadas, muchas de ellas, que están manejando o que tienen mucha incidencia en cómo se desarrolla la vida digital y la esfera pública digital. Yo diría que esa es la clave, tratar de apuntar a generar estos cogobiernos en donde participen estados por un lado, la sociedad civil, pero por cierto también las organizaciones privadas que son las que muchas veces tienen incluso cooptado esta nueva esfera pública digital. Espero que este breve video le haya servido al menos para entender algunos aspectos esenciales de este fenómeno que tiene que ver con la participación y la ciudadanía digital. Por cierto que hay algunos temas que son bastante más sofisticados y los invito a revisar también los distintos estudios y reportes que hacen los mismos colaboradores del Núcleo MEPOC y el resto de los académicos también en Chile y en el mundo.